Saludos, en esta oportunidad hablaremos sobre el tema de destilación. Los integrantes del grupo son Echevarría Gonzalo, Hernández Anthony, Gamarra Sara y el que les habla, Guzmán Piero. Los puntos del cual les hablaremos lo dividimos en la definición de operación unitaria de destilación, las propiedades físicas y químicas para la destilación, diferencias, criterios, determinación del material, caída de presión y destilación empacada y en platos, y la destilación azeotrópica, y finalmente las conclusiones. Como primer punto hablaremos de la destilación, que tiene el principio básico, el cual nos dice que es una operación unitaria de separación de una muestra líquida por vaporización parcial de la misma. Entonces empezamos definiendo qué es una operación unitaria. Se denomina operación unitaria las etapas en el cual solo se da cambio físico de la materia. La importancia radica en que la optimización y el diseño de una operación unitaria incrementará la eficiencia, también incrementará la calidad del producto, reducirá el impacto ambiental y reducirán los costos. También nos dice que la destilación es un método de separación, ya que es una técnica de aislamiento de componentes de una mezcla. Para entender mejor la destilación tenemos que definir el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual un líquido cambia al estado de vapor. Tenemos aquí la imagen. Entonces, para entender mejor, tenemos una mezcla líquida a la cual le vamos a someter a calentamiento para que se vaporice y luego los vapores se enfrían en un condensador para obtener un reflujo líquido, ¿no? Entonces, se calienta, esto mezcla y el componente que tenga menor punto de ebullición se vaporizará primero y el componente que tenga puntos de ebullición más altos permanecerá en su fase líquida, ¿no? Y esto permitirá obtener purificación o productos más puros, ¿no? Ese es el objetivo de la destilación. Tenemos los tipos de destilación. Estos se eligen según las características de la mezcla a separar. Tenemos la destilación simple, la destilación fraccionada y la destilación azeotrópica. En la destilación simple, observamos la imagen, se utiliza a pequeña escala o a mediana escala. Sus características son que no necesitan una torre de destilación y consta de una evaporación y condensación selectiva. Tenemos la destilación fraccionada, donde sí es más compleja que la simple, ya que utiliza una columna de destilación y se emplean componentes que tengan puntos de ebullición cercanos. También tenemos la destilación azotrópica, que es una destilación especial en la cual, en el punto azotrópico, en el cual se da que la composición del líquido es igual a la composición del vapor. Como observamos aquí en la imagen, en esta destilación se agrega un solvente que puede ser otro líquido que varíe la composición del vapor y rompa ese punto azotrópico, ¿no? Principales componentes de una columna de destilación. Observamos aquí la imagen y podemos observar los componentes principales, ¿no? Ah, como primer punto tenemos la alimentación. Vemos que ingresa hacia la columna de destilación. La alimentación es muy importante ya que generalmente en el plato de alimentación se denomina plato óptimo y lo que está para arriba de ese se determina zona de enriquecimiento y la que está debajo del plato óptimo zona de empobrecimiento. También tenemos aquí un condensador que es el que captará los vapores que ingresan por aquí y, y los convertirá en líquido, ¿no? Para que exista un reflujo y aumente la purificación. Acá tenemos un depósito de reflujo, es decir, acá se deposita los líquidos que han pasado del vapor. Tenemos la columna de destilación que tiene que ser hecha con materiales anticorrosivos y con las condiciones de operación necesarias. Generalmente es de acero. Por aquí tenemos el líquido de fondo que ingresa a un calderín, que es la que encargada de proporcionar energía y que recircule un vapor, ¿no? Para que se haga la transferencia de masa. Y finalmente tenemos el producto de fondo, y acá tenemos el mecanismo más o menos, ¿no? O sea, entra la alimentación, que es una mezcla, y debido a su punto de ebullición, el componente más volátil, el que tenga menor punto de ebullición, se va a hacer vapor y va a pasar por el condensador, y el componente que tenga mayor punto de ebullición estará en su fase líquida, ¿no? Al pasar al calderín se formará vapor y seguirá esta secuencia. Aquí tenemos
la imagen de un condensador industrial y aquí de un calderín industrial. Entonces, muy buenas tardes, profesor, ingeniero Romel. Mi nombre es Antonio Hernández Gaspar y yo voy a presentar el punto 2 de nuestra exposición sobre la destilación, conceptos básicos. Y a mí me tocó la parte de propiedades físico-químicas en el proceso de destilación. En el proceso de destilación se puede considerar bueno, a ver, varias propiedades físico-químicas, ¿no? Que influyen en la separación de los componentes de una mezcla. Y pues eso lo mencionaré unos cuantos puntos. Como el primer punto tengo el punto de visión. A ver, para poder explicar esto, sabemos que la destilación es el proceso de separación utilizado para purificar líquidos mediante la vaporización y condensación selectiva de sus componentes. Y bueno, y en esto, durante la destilación, se va a aprovechar los diferentes puntos de visión. Entonces, el punto de visión es uno de los puntos principales que se toma en cuenta en el proceso de destilación, por eso lo puse como punto número uno, ya que esa propia fisioquímica, su temperatura de un líquido se convierte en vapor a una presión determinada. Entonces los componentes con diferentes puntos de visión pueden separarse mediante destilación. Eso es algo fundamental. Y ya que ellos con un punto de visión más bajo se evaporan primero. Eso se tiene que saber. Entonces el punto de visión es una propiedad a considerar mucho, ya que eso nos da el conocimiento de cómo se va a comportar esto, ¿no? De qué temperatura y cuál de estos va a poder huir más rápido. Entonces, ese es el primer punto. Luego, como segundo punto, tengo la volatilidad. Esto también tiene relación con el punto de visión, ya que esto se refiere a la facilidad que tiene una sustancia a pasar a una fase de vapor. Entonces hay sustancias que sin necesidad de suministrar la temperatura, esto con mucha facilidad van a pasar a la fase de vapor. Como suele verse con el agua cuando tienes una ropa mojada, esto presenta una volatilidad y se comienza a evaporar, simplemente. Ya, entonces, en el caso de la destilación, los componentes más volátiles tienden a tener puntos de visión más bajos y estos se van a evaporar más fácilmente durante la destilación. Entonces, otro punto físico-químico a tomar en cuenta. Otro de los más importantes está la presión de vapor. La presión de vapor, a ver, rasgos es la presión ejercida por un vapor que en su fase líquida a una temperatura dada, ya que los componentes con presión de vapor más alta se evaporarán a mayor medida durante la destilación. A ver, ¿a qué se refiere con esto o cuál es la importancia? Ya que se asemeja mucho al punto de ebullición. Entonces, la importancia de la presión de vapor es que es el punto donde está la presión necesaria para que de líquido pase a vapor. Y esto es importante sobre todo en el caso del control de la destilación. eh, eh, es importante para el control de la destilación fraccionada. En la destilación fraccionada se utiliza para separar líquidos con puntos de visión cercanos. Entonces, la presión de vapor es fundamental para lograr una separación más precisa, ya que al controlar la temperatura y la presión en diferentes etapas de la columna de destilación, esta puede establecer gradientes de presión de vapor para que puedan permitir la separación selectiva de los componentes con puntos de visión similares. Entonces, eso es necesario tener en cuenta, ¿no? Luego está la solubilidad. La solubilidad es otro de los puntos muy importantes, ya que es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. La solubilidad puede influir en la destilación. ¿En qué modo? Especialmente cuando se trata de mezclas de líquidos miscibles. Si los componentes son solubles en ti, pueden formar soluciones, y esto va a ser más difícil de separar por destilación. ¿A qué me refiero? Es que a nosotros cuando ponemos componentes en la destilación, estos tienen propiedades físico-químicas ya determinadas como componentes, ya que solo se vuelven como una mezcla, más se tiene que tener en cuenta que no, o bueno, se toma en cuenta que no, eso no va a formar soluciones, o sea, no va a formar un solo componente ahora, no van a tener, no van a tener esta facilidad. Entonces, ya que si se forma una solución, esto va a adquirir nuevas propiedades físico-químicas. Pueden tener una temperatura de ebullición diferente, una presión de vapor diferente, y esto afectaría a todo el proceso de destilación, ya que los parámetros tomados inicialmente tendría que recambiarse. Entonces, para eso se tiene que tener en cuenta que si los componentes que vamos a ingresar al destilado, a la columna de destilación, presentan solubilidad entre sí, entonces es un punto muy importante a tener en cuenta. Siguiente tenemos otros cuatro puntos más y ese es la polaridad. La polaridad se asemeja mucho al tema de la solubilidad, ya que algunos componentes pueden ser polares o polares. Nosotros sabemos que los componentes polares y copolares tienden a juntarse o a formar, también pueden formar enlaces, sí, pero con los apolares no se puede presentar esto con facilidad, a menos que se presente diferentes condiciones, ¿no? Que puede aumentar temperatura, presión, pero
lo normal es que no se formen estas enlaces o estas mezclas. Entonces, esto, esto es importante tener en cuenta porque puede afectar en los enlaces intermoleculares y la polaridad influiría en la separación de componentes de la esterilización si estos forman enlaces. Entonces, este es otro punto a tomar en cuenta, si son polares o polares. Por siguiente punto tenemos las reacciones químicas. Entonces, y es algo importante, ya que como se tocará las reacciones químicas durante la realización, puede que ciertos componentes se experimenten, ¿no? O este aspecto. Y ya que a un inicio puede que cuando los mezcles no reaccionen, entonces uno puede pensar, normal, no va a pasar nada, pero en un proceso de destilación estos se someten no a condiciones normales, sino a condiciones mayormente extremas, que son a temperaturas muy elevadas, y después a un fermento también muy rápido, y en estos procesos puede que ciertos componentes reaccionen, como puede ser a veces el sodio, potasio, si es que se, dar un ejemplo es al azar, ¿no? Entonces se tiene que tomar en cuenta esto, si estos componentes pueden reaccionar a ciertas condiciones que se va a tratar en la columna de destilación. Y es muy importante, ¿no? Ya que afectaría, ¿no? Imagínense que si hubiera una explosión o, también, o tal vez puede que afectar el mismo material de la columna, ¿no? Que pueda permitir que esa se corroe. Entonces al corroer también afectaría mucho en todo el proceso. Entonces, eso es tomar en cuenta. Luego está el calor específico. Este es un punto, una propiedad físico-química importante y sobre todo matemática, ¿no? Ya que es la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de una sustancia, como dice la teoría. Y los componentes con diferentes calores específicos pueden requerir diferentes cantidades de energía para evaporarse y condensarse durante la destilación. Entonces, es sobre todo para tener en cuenta la cantidad de energía necesaria, ¿no? Y por último tenemos la densidad, el punto 8. La densidad sabemos que es la relación entre la masa de la sustancia con el volumen en donde se está exponiendo. Y durante la destilación, las diferentes densidades entre los componentes pueden facilitar la separación si se forman capas distintas. A más o menos a qué me refiero con esto. Entonces, a esto me refiero sobre todo a que la densidad nos ayuda a determinar la secuencia de la destilación. Cuando una mezcla contiene varios componentes, la densidad de cada una de ellas puede ayudar a determinar el orden en el que se debe destilar. Y como más o menos nos damos cuenta, entonces la densidad nos ayuda a ver el orden en el que se comienza a destilar los diferentes componentes. Los componentes más densos generalmente tienen un punto de ebullición más alto y se evaporan, y condensarán en etapas posteriores al proceso de destilación. Entonces, la densidad es otro punto muy importante de tomar en cuenta, como las demás que hemos mencionado, ¿no? Entonces, esas propiedades, para finalizar, esas propiedades físico-químicas nos ayudan a determinar la eficiencia y la viabilidad de la destilación y que puede tenerse en el proceso de la separación de esos componentes, ¿no? Y no, con cada uno con sus características propias y específicas. Y con esto nos ayuda a también a poder diseñar la columna de destilado para los productos que necesitamos. Entonces, antes de diseñar, es necesario tener las características de los componentes que vamos a utilizar. Por lo que las propiedades fisicoquímicas son las primeras en estudiar y evaluarse antes de seguir un proceso de destilación. Bueno, eso es todo por mi parte. A continuación sería mi compañero. Muchas gracias. A continuación hablaré de los criterios, diferencias y determinación del material que hay de presión en la destilación de platos y empacada. Bueno, los criterios más importantes a considerar son la capacidad, la caída de presión, los costes, la facilidad de operación. Bueno, la capacidad. La capacidad hace referencia a las dimensiones de la columna, siendo por ejemplo definidos también por los flujos con los que se trabaja. Un ejemplo sería una cantidad mayor de flujo de gas, puede ser un aumento en el diámetro de la columna. Y también se consideran el número de etapas que realicen en la operación. Bueno, por ejemplo, un mayor número de etapas representaría una altura mayor, ¿no?, en la torre de platos o empacada. La caída de presión. Bueno, la caída de presión es muy importante debido a que bajo ciertas condiciones se pueden dar algunas reacciones químicas, y estos son fenómenos no deseados. Además que a una mayor caída de presión, esto puede representar un mayor coste energético. Ahora, costes. En comparación de los costes de cada uno de los equipos, la verdad no varía tanto. Sin embargo, los equipos auxiliares que puedan usar, como son los condensadores y calderas, varían de 3 a 6 veces el precio del equipo. Entonces se debe usar el más adecuado. Facilidad de operación. Se toma en cuenta también los problemas que presentan cada una de estas torres, siendo por ejemplo los problemas más comunes una torre empacada, la inundación y la canalización.
La inundación se da cuando la caída de presión del gas es mayor a la carga neta de gravedad del líquido. Y la canalización se da por una mala distribución del líquido, siendo que el líquido pasa por las paredes de la columna y el gas pasa por el centro, evitando así la transferencia de masa. Los problemas que pueda presentar una torre de platos son el arrastre, la formación de espuma, la mala distribución del líquido, el lloriqueo y también el problema de inundación. Ahora, diferencias. Bueno, en sus diferencias tenemos, como lo mencioné antes, los problemas que presenta cada uno de estos equipos. Otra diferencia puede ser frente a la corrosión. Por ejemplo, para procesos que se usen gas o líquidos corrosivos, las columnas empacadas son las mejores opciones, porque los empaques están hechos de cerámica, a diferencia de una columna de platos que tiene platos que están hechos de metales o aleaciones de metales. Entonces, por eso se preferiría usar una torre empacada. Otro punto importante es en la caída de presión, que la caída de presión en una torre empacada es mucho menor que en una torre de platos. Otro factor sería la limpieza. Y esto más que nada cuando se usan líquidos que tengan sólidos en suspensión, debido a que pueden formar algunas deposiciones. Las torres de platos son muy fáciles de limpiar, y a diferencia de las torres empacadas, en las cuales este es un gran problema cuando se forman deposiciones de los sólidos. También se puede considerar cuando se debe de remover calores de las torres, debido a que pueden ser procesos de destilación reactiva. Y esto se da fácilmente en una torre de platos. Sin embargo, instalar un equipo de remoción de calor en una torre empacada es un poco complicado y no se da. Bueno, a continuación les hablaré de la determinación de los materiales. Bueno, los criterios para determinar los materiales son muy amplios. Sin embargo, básicamente se toman en cuenta los más importantes, las propiedades mecánicas que tenga el material, su resistencia a bajas o altas temperaturas, los costes, su resistencia a la corrosión y su disponibilidad. Dentro de las propiedades mecánicas se consideran como importantes a la resistencia a la fatiga, a la ruptura, a la dureza y demás. Y respecto a su comportamiento a altas o bajas temperaturas, se refiere a su comportamiento mecánico frente a estas condiciones. Sobre el coste, bueno, cada material es único, entonces se evalúa el coste de usar este material en la construcción de estos equipos. Y la corrosión se debe ver para qué se usarán estos equipos, siendo la corrosión de muchos factores que puedan influir en ella. Y la disponibilidad pues va implicada con el coste. Una mayor disponibilidad pues reduciría el coste, y una menor disponibilidad aumentaría el coste para la construcción del equipo. Bueno, ahora hablaré de la caída de presión en una torre de destilación de platos y empacada. Bueno, para las torres empacadas tenemos esta gráfica. Para calcular la caída de presión simplemente se hallan el eje de abscisas y ordenadas, y se ubican un punto en la curva donde nos señala la caída de presión. Y bueno, siempre se ve que la caída de presión tiene que ser menor a la condición de inundación. Bueno, dentro de los parámetros para poder calcular el eje de abscisas y ordenadas se encuentran la densidad del líquido y del gas y los flujos. Las condiciones para trabajar en una torre de platos son algo diferentes. Se dice que para no tener ningún tipo de problema en la operación, se desea que la profundidad del líquido más el retroceso del vertedero debe ser menor al diámetro de la columna sobre 2. Bueno, para la caída de presión del gas se considera la caída de presión del plato seco, la caída de presión por la carga hidráulica y la caída de presión residual. Ahora, el retroceso de vertedero es la caída de presión a la entrada del líquido más la caída de presión del gas, la de acá arriba. Y bueno, para poder sumarlo finalmente a la profundidad del líquido, que sería la de aquí, estas dos sumadas, debería dar un número menor a la mitad del diámetro de la columna. Y siendo en ese punto que se define que la columna no tendrá problemas en la operación. Obviamente se considera también valores o factores
o condiciones importantes como la formación de espuma del líquido o también el número de etapas, pero básicamente es esta ecuación. También se considera para poder hallar cada uno de estos valores las dimensiones que se usarán para la columna. Por ejemplo, el z, el tamaño de la cresta, la disposición del vertedero y demás. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Buen día, profesor. Mi nombre es Sara Gamarra y en esta ocasión voy a hablar sobre la destilación azeotrópica. Bueno, la destilación azeotrópica es un proceso de destilación utilizado para separar mezclas de líquidos cuando estos forman azeótropos, ¿no? Que son mezclas con composiciones constantes que no se pueden separar fácilmente por destilación, por una destilación simple, una destilación convencional. Un azeótropo es una mezcla líquida de dos o más componentes que tiene una composición constante y una temperatura de ebullición que también va a ser constante. Esto significa que la mezcla hierve a una temperatura constante, independientemente de la proporción de los componentes individuales que se va a tener. Pues en esta destilación azeotrópica se agrega un tercer componente llamado agente azeotrópico para alterar la composición del azeótropo y así puedan permitir su separación. Pues este agente azeotrópico tiene una mayor afinidad con uno de los componentes de dicha mezcla que se desea separar, ¿no? Lo que significa que se preferirá asociar con ese componente durante el proceso de la destilación. Pues durante el proceso de esta destilación azeotrópica, la mezcla azeotrópica se calienta en un equipo de destilación y se produce vapor. Pues el vapor se enruta a una columna de destilación donde entra en contacto con un líquido de retorno. Pues en este, que es el agente azeotrópico. Pues el agente azeotrópico forma un líquido azeotrópico con uno de los componentes de la mezcla, lo cual va a permitir su separación, como ya lo había mencionado. A medida que el vapor va ascendiendo por la columna de destilación, se produce una serie de etapas de condensación y vaporización. En cada una de estas etapas, el líquido de retorno se mezcla con el vapor y se produce una separación parcial de los componentes. Pues el vapor enriquecido en uno de los componentes, este vapor enriquecido en uno de los componentes de la mezcla se recoge en la parte superior de la columna de destilación y se condensa, mientras que el líquido enriquecido en el otro componente se retira por la parte inferior de la columna de destilación. Pues vamos a tener un ejemplo donde la destilación azeotrópica del etanol y el agua, pues que viene a ser una aplicación de dicha destilación azeotrópica, pues estos dos líquidos forman un azeótropo, ¿no? Mínimo, lo cual se va a significar que forma una mezcla con una composición constante y una temperatura de ebullición más baja que de los componentes puros, ¿no? En este caso, el azeótropo se compone de aproximadamente un 95% de peso de etanol y un 4.4% en peso de agua. Pues para separar el azeótropo de etanol y agua se utiliza un agente de arrastre. El agente de arrastre más común utilizado viene a ser el benceno. Pues el benceno forma un azeótropo con el agua, pero no con el etanol. Al generar benceno a la mezcla de etanol y agua y realizar la destilación, el benceno se vaporiza y va a arrastrar el agua con él, ¿no? Permitiendo así la separación del etanol. Pues el benceno y el agua pueden someterse a un proceso posterior para poder ser separados y recuperar el benceno por su reutilización. Bueno, se va a recuperar el benceno para su reutilización. Es muy importante destacar que el uso del benceno como agente de arrastre plantea muchas preocupaciones debido a su toxicidad y la posible contaminación ambiental que puede generar. Por esta razón,
por esta razón se han desarrollado alternativas más seguras y para que puedan reemplazar al benceno, ¿no? Y que no sea muy tóxica para la destilación de azeotrópica del etanol con el agua. Pues entonces, esto puede ser como el uso del etilenglicol monometiléter, como también puede ser utilizado en vez del benceno como un agente de arrastre, ¿no? Que no va a ser muy tóxico. Pues como ventajas, la destilación azeotrópica tiene varias ventajas en comparación con otros métodos de separación, dado que, bueno, pueden ser por su mayor selectividad de separación. O sea, quiere decir que la destilación azeotrópica puede lograr una separación más eficiente y selectiva de los componentes de una mezcla en comparación con otros métodos que se pueda tener. Al utilizar un agente de arrastre específico, se puede romper el azeótropo y separar los componentes de manera más efectiva. Pues también presenta un amplio rango de aplicaciones. La destilación azeotrópica se puede utilizar para separar una amplia variedad de azeótropos y mezclas que presentan composiciones y puntos de ebullición constantes. Es aplicable a sistemas binarios, ternarios y también para sistemas multicomponentes. Pues también se da la flexibilidad en la elección del agente de arrastre, donde quiere decir que la selección del agente de arrastre utilizado en la destilación azeotrópica puede adaptarse a las necesidades específicas de la mezcla que se requiere o se desea separar. Existe una amplia gama de compuestos que pueden actuar como agentes de arrastre, lo que permiten personalizar el proceso de separación. Pues también están bajas temperaturas de operación. Bueno, en comparación con otros métodos de separación, como la destilación fraccionada, la destilación azeotrópica a menudo se realiza a temperaturas bajas en comparación con las demás, ¿no? Esto es especialmente útil cuando se trabaja con sustancias sensibles al calor o cuando se desea minimizar la formación de subproductos o degradación. Pues también se tiene la escalabilidad, donde quiere decir que la destilación azeotrópica se puede escalar fácilmente para aplicaciones a gran escala en las industrias. Bueno, es un método ampliamente utilizado en la producción química y en la refinación del petróleo para la separación de azeótropos en grandes volúmenes. Pues también se da otra ventaja que se va a tener también son que las mezclas de componentes inflamables con no inflamables se va a dar para obtener una mezcla estable, ¿no? Que sea mucho más fácil de transportar y almacenar. Bueno, continuando con la parte 5, conclusiones, tenemos como primera conclusión que la destilación es una operación unitaria esencial en numerosas industrias, entre ellas la petroquímica y la más importante, la del petróleo, donde se encuentra una gran cantidad de columnas de destilación. Estas permiten la separación y purificación de los componentes líquidos en función de sus puntos de ebullición, como se explicó en la definición. Su correcto diseño y optimización, control, permite la separación eficiente de los componentes líquidos y la obtención de productos de calidad. También tenemos que la eficiencia energética es un aspecto crítico en el diseño y la operación de una columna de destilación. Bueno, esto va ligado con la caída de presión, ¿no? Que indica el costo, se deben reducir los costos para tener una eficiencia alta. También tenemos que estas propiedades físico-químicas ayudan a la determinación de la eficiencia y a la habilidad de la destilación para separar los componentes de una mezcla en base a sus características específicas. Y como última conclusión tenemos que la composición del azeótropo formado con el agente azeotrópico es diferente a la composición original de la mezcla. Esto significa que los componentes separados tendrán una pureza diferente a la de los componentes originales. La elección del agente azeotrópico, la cual hará que varíe la composición del vapor en el punto azeotrópico, es crucial para obtener la composición deseada en los productos separados. Gracias.